Muy buenas tardes a todas las personas que nos están sintonizando. Mi nombre es Jair Maldonado y les vengo a platicar sobre masculinidades, diversidad e inclusión desde el trabajo que se genera en la organización que colaboro, que se llama Gentes, Género y Desarrollo. Me hicieron llegar algunas preguntas que parten del interés que tienen en estos temas, pero un poco antes de abordarlas me gustaría platicarles cuáles son los enfoques teóricos que utilizamos en el trabajo que hacemos para que a partir de ahí pueda yo responder sus preguntas. Y por supuesto que bienvenidas las preguntas que surjan a lo largo de los próximos abordando, ya sea durante el transcurso de la exposición o al final de ella. Bien, pues ¿quiénes somos? Organización multidisciplinaria, tenemos personas de todo tipo de carreras, principalmente de ciencias sociales, humanidades, que buscamos contribuir hacia la igualdad sustantiva, es decir, en la vida diaria de las personas y no nada más en las leyes, desde el trabajo con hombres y la responsabilidad masculina, es decir, desarrollando un poco de información al respecto de las masculinidades, cómo impactan el tejido social y qué podemos hacer para limar esas asperezas. Y nuestro sueño, por supuesto, es que todos los hombres seamos parte de esta causa, ¿no? De la igualdad de género que nos beneficia a todas las personas, porque busca crear una cultura, un México sin violencia y sociedades justas para todas las personas. Entonces es desde esta óptica que empezamos a nutrir nuestro marco teórico y a generar acciones y actividades y metodologías. Pero primero, ¿qué consideramos o desde dónde partimos de las masculinidades en genes? Bueno, yo les preguntaré a ustedes, por supuesto que es una pregunta retórica y les daré unos segundos para pensar, ¿cuándo se dieron cuenta que eran hombre o mujer? ¿Y quién les enseñó? ¿Ustedes creen que hay un momento específico en el que se dieron cuenta que son hombre o que son mujer? O probablemente algún punto intermedio entre estos dos extremos, o que se han cuestionado lo que significa ser hombre y ser mujer, y lo que nos enseñan a partir de estos cuerpos que tenemos. Unos segundos para que reflexionemos desde sus propias experiencias qué ha significado que hayan nacido con uno u otro sexo, que les hayan educado de cierta forma diferente al sexo opuesto. ¿Y qué mensajes han recibido cuando tenían 5 años, 10 años, durante la adolescencia, ahora que son adultos y adultas? ¿Cómo les trata la familia, la sociedad, el profesorado? ¿Diferente, igual? ¿Se han encontrado con gente que ya les trata de una forma más igualitaria? ¿Se han encontrado con gente que les trata diferente por el sexo que tienen? Pues ahorita vamos a empezar a explorar algunas causas, algunas razones que desde el estudio de las masculinidades encontramos que tenemos que desmantelar. Lo primero, que me parece que ya lo tendrán muy claro, la diferencia entre sexo y género. Nosotros llegamos al planeta después de nacer con uno u otro sexo o inclusive con algún tipo de matiz entre los dos. En este sentido, el sexo se ha caracterizado de forma tradicional de una manera dicotómica, es decir, naces macho o hembra, como en la gran mayor parte de los mamíferos, y en la raza humana al macho se le llama hombre y a la hembra se le llama mujer. Sin embargo, lo que hemos identificado es que a estos sexos se les asignan roles, estereotipos y expectativas. Y todo esto que no está basado en la biología le llamamos género, ¿no? Estas construcciones sociales que nos dictan cómo comportarnos de forma diferente si somos hombre o mujer y que van cambiando de acuerdo al país que nacemos y al momento histórico que nacemos. Si ustedes, las mujeres que me están viendo, hubieran nacido en Suecia, en Japón o en Afganistán, sus posibilidades de desarrollo y sus derechos serían muy diferentes.
Lo mismo los hombres que me ven, si hubieran nacido en Noruega o en Pakistán o en Corea del Sur, las expectativas sociales de ustedes mutan de acuerdo al momento y al lugar. Y esto lo que nos ha ayudado a entender es que las sociedades se han organizado de una forma dicotómica, binaria. O eres una cosa o eres la otra, y a partir de ahí se genera una jerarquía. Usualmente en los contextos tradicionales todo lo masculino se valora más que lo femenino. Y esto lo vamos viviendo a través de roles y estereotipos. Por ejemplo, las mujeres tienen que mantener su belleza, cuidar cómo se ven, no levantar la voz, sonreír, que les guste todo lo femenino, lo rosita, el ballet, etcétera. Y a los varones, pues si se les incentivan unos deportes un poco más agresivos, que sean proveedores en el futuro, que tienen que tener cierto éxito material para validarse como masculinos, etcétera, etcétera. Y esto genera relaciones de poder. Estas relaciones de poder son estas narrativas, estos discursos sociales que nos hemos comprado que validan estas diferencias y estas segregaciones. Van desde los chistes, expresiones, comentarios, hasta ejercicios de violencia. ¿Esto cómo lo aprendemos? En todos nuestros procesos de socialización, es decir, desde la familia, cuando nos están educando, en las escuelas, lo que vemos en los medios de comunicación y todos los espacios públicos y privados nos van validando nuestra identidad. Nos dicen, eres una mujer como debe ser o eres un hombre como debe ser. Y estos mismos espacios sociales nos castigan cuando nos estamos saliendo de la caja. Entonces, ¿qué significa ser hombre en México hoy? Pues a estas respuestas a lo que llamamos masculinidades, ¿no? Y por ejemplo, hay varios tipos de masculinidades, por eso existe en plural, pero hay una que se llama masculinidad hegemónica, es decir, que impera por encima de las demás, y esta forma de existir como hombre es la que nos incentiva al machismo, ¿no? Y ejercemos algún tipo de relaciones de poder que parten desde la misoginia, la homofobia, ejercicios de violencia, abusos de poder, etc. Entonces, habiendo identificado varios tipos de masculinidades, queremos enfocarnos en la masculinidad hegemónica para desarmarla de estos dispositivos de control de violencia. Es decir, extirparle el machismo a las masculinidades que existen. Puesto que la masculinidad también es una caja, ¿no? Mucho conocemos por los movimientos de mujeres, del feminismo, de los estudios de género, que las mujeres son recipientes de muchos de estos ejercicios de violencia y eso les impide desarrollarse libremente y hacer ejercicio de todos sus derechos. Sin embargo, este sistema también encajona a los hombres. La caja de la masculinidad es un estudio que se hizo con ACSE en 3 países, Reino Unido, Estados Unidos y México, y encontró que hay mandatos de género para los hombres que trascienden las fronteras, y son los que tienen en pantalla. Seguramente habrán escuchado, ¿no? Los niños no lloran, no muestran emociones, tienen que ser racionales, y la lista que ven en pantalla, así como muchos otros más. Entonces, es a partir de aquí que queremos cuestionar estos mandatos y permitir que los hombres podamos desarrollar nuestra propia personalidad fuera de esta caja. Y uno de los beneficios es que si a los hombres no se nos imponen estos mandatos de agresividad, de dominio, de control, de no lidiar con las emociones, de no ser democráticos, igualitarios, nos beneficiamos los hombres, pero también las mujeres de nuestro alrededor. Entonces es un ganar-ganar el cuestionar estos elementos tradicionales y machistas de la masculinidad. Y como sabemos, tiene consecuencia ejercer y vivir nuestra masculinidad sin cuestionarla. Tiene consecuencias contra nosotros mismos, contra las mujeres a nuestro alrededor y contra los demás hombres a nuestro alrededor. Un ejemplo de consecuencias contra nosotros mismos es que la esperanza de vida al nacer en casi todos los países es menor para los hombres. Somos más proclives a actitudes de riesgo, a descuidar nuestra salud física y mental.
Las consecuencias contra las mujeres son muy visibles, ya las conocemos mucho, y contra otros hombres también, porque la violencia de género, por ejemplo, no existe solo contra mujeres, también contra los hombres, ¿no? El hecho de que el 98% de los que forman parte del crimen organizado son hombres, los que se levantan, los que secuestran, en mayor parte son hombres, ¿no? Son vistos también como vidas desechables. Entonces, esta masculinidad machista o con tintes machistas afecta a absolutamente todas las personas, inclusive quien la ejerce. Y además de la masculinidad, tenemos que reconocer que hay otros elementos que se alimentan entre sí y generan más discriminación y violencia. Seguramente ya repasaron algo de esto con Verónica de Share, pero estos elementos de discriminación se nutren entre sí. Entonces no solamente existe el patriarcado, sino también el racismo, ¿no? El que se valore más cierto tipo de ideología religiosa que otra, o, por ejemplo, el que se les juvenea a ustedes, que espero que no les haya tocado, ¿no? Entonces hay muchos vectores de discriminación que se intersectan y a partir de ahí surge un concepto que se llama interseccionalidad, que probablemente ya lo habrán escuchado, y si no, les invito a que lo anoten y lo googleen después, porque también indica, nos quiere decir que la experiencia de ser hombre y de ser mujer no es la misma para todas las personas, ¿no? También está atravesada por la raza, por la clase social, por las oportunidades académicas, etc. Entonces, a partir de aquí, de estos conocimientos, del estudio de las masculinidades, de identificar que existen estos mandatos que hemos heredado generación tras generación sin cuestionarlos necesariamente, es que empezamos a generar propuestas, ¿no? La primera, que seguramente ya ustedes mismos y ustedes mismas las estarán viviendo día, ¿no? Cuestionar muchas de estas limitaciones a los hombres con el color de la ropa que se pueden poner, si pueden o no explorar ciertas actividades típicamente femeninas, si se pueden permitir también acceder a lidiar con más emociones que vayan trascendiendo la ira o el enojo que son típicamente masculinas, ¿no? Entonces, el cuestionar este encajonamiento de la caja de la masculinidad forma parte de este proceso de reconocer cómo es la sociedad ideal. Por supuesto que no queremos que todas las personas sean iguales. Lo que queremos es que los derechos y las oportunidades sean igual de accesibles para todas las identidades, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que surgen propuestas distintas. Ustedes habrán escuchado nuevas masculinidades o masculinidades positivas o masculinidades antipatriarcales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el chiste no es que nos feminicemos los hombres o que las mujeres se masculinicen. Al contrario, cuando nacemos existen estos dos guiones. Si naciste con vulva, te imponen el guión rosa. Si naciste con pene, te imponen el guión azul. Lo que buscamos es arrancarle las hojas tóxicas a ambos guiones, desencuadernarlos y que cada quien forme su propia historia de vida. Escoja qué páginas de los dos guiones van acorde a su personalidad y desarrollen su propia identidad y la hagan multicolor o puede permanecer azul pero con un par de páginas rosas, etcétera, ¿no? Todas estas capacidades y habilidades humanas están disponibles para todo ser humano y lo que buscamos es que esto no sea fuente de discriminación, de desigualdad o de violencia, porque sabemos que la gran mayoría de las víctimas, mujeres o de crímenes de odio, LGBT-fobia, fueron a mano de hombres. Entonces es por eso que es necesario generar estas pláticas de masculinidades y trabajo con hombres para que reconozcan que muchos de estos mandatos impuestos responden al machismo y no le hacen bien a la sociedad, ¿no? Entonces no queremos que se feminicen o que salgan del closet, etcétera, simplemente que cuestionen actitudes que nutren el status quo que genera violencias y desigualdades para todas las personas que no son hombres heterosexuales. Entonces, promovemos estas masculinidades alternativas que buscan formas distintas de relacionarse entre hombres y mujeres, pero también entre hombres mismos, ¿no? Que, por ejemplo, los hombres seamos capaces
de demostrarnos afecto sin temer que se nos vea como homosexuales, gays, maricones, ¿no? Porque el demostrar afecto es una habilidad humana, no es una habilidad de género, por ejemplo. Entonces, algunas de estas propuestas van en torno a activar esta responsabilidad masculina, que los hombres nos asumamos actores de cambio en la sociedad y que desde nuestra identidad sumemos y contribuyamos a este camino hacia la igualdad entre todas las personas. Y reitero, no es que queramos ser iguales, sino que valoremos la diversidad y a partir de ahí se nos trate desde la igualdad. Entonces, otras cosas que podemos hacer es cuestionar nuestros aprendizajes y modificarlos. Hay algunas cosas que nuestros padres, madres, abuelos, tías, tíos nos enseñan o nos inculcan que sabemos que no nos hacen bien a nosotros o que no hacen bien a nuestros vínculos y relaciones. Entonces, un primer paso es cuestionar estas actitudes y comportamientos e intentar siempre vincularnos desde el buen trato con cualquier persona, ¿no? Esta amabilidad y cortesía que se extienda a todos nuestros círculos y no solamente desde la caballerosidad, que la caballerosidad es una amabilidad condicionada a un interés afectivo o sexual. Entonces, más bien ser amables con todas las personas, alejarnos de todo tipo de conducta violenta, agresiva, a la defensiva, de manipulación, de control, etc. Y tener un compromiso real con la igualdad de género. ¿Por qué? Porque hay beneficios para todas las personas, como les decía en un inicio, ¿no? Hay una relación de ganar, ganar. Entonces, por ejemplo, para los hombres, nos liberamos de tener que cumplir con este guión azul, con esta caja de la masculinidad, y a partir de ahí empezamos a ver que podemos existir de otra forma, ¿no? Por ejemplo, un estudio encontró que la palabra competencia se asimila de una forma diferente entre hombres y mujeres. Los hombres la leemos como competitividad y las mujeres la leen como competente. Entonces, si las mujeres lo leen desde este tipo de competencia, su lucha es contra sí mismas y mejorarse a sí mismas. Y entre hombres, la competitividad tiene que ver con ser mejor que el de al lado, y de pronto esto nos lleva a actitudes un poco más maquiavélicas, ¿no? Entonces, dejar de tener esta necesidad de competir, de imponernos, de ser el más hombre, el más viril, de un espacio, ¿no? También esto nos ayuda a tener relaciones y vínculos mucho más equitativos e igualitarios. Son vínculos mucho más genuinos, donde podemos expresarnos y podemos acceder a todo tipo de emociones, sentimientos, sensaciones, ¿no? Y esto también nos permite mejorar en lo personal y en lo profesional. Y nos descansa de lo económico, ¿no? Reconocer que no somos los únicos proveedores del hogar hace que tengamos menos presión por justamente traer el pan a la casa. Porque déjenme les cuento que en todos los países del mundo los hombres nos suicidamos más que las mujeres. Y tiene que ver justo con esta presión social de cumplir con todo este checklist de la masculinidad tradicional. Entonces de pronto podemos descansar de muchos de estos mandatos y descargar nuestra ansiedad y nuestro estrés. Y esto obviamente va a tener un impacto positivo en nuestra propia salud, en la forma en que yo me cuido físicamente, pero también mentalmente. Y bueno, los beneficios para las mujeres son mucho más evidentes gracias a los movimientos que ellas mismas han generado. Pero también hay otros, ¿no? Complementarios, como el descargarlas de estas responsabilidades que se les asignan socialmente, como todas las labores domésticas y de cuidado de las personas mayores, de las infancias, de las personas enfermas, etcétera, ¿no? Si los hombres nos responsabilizamos de nuestra salud y empezamos a ejercer empatía, podemos ejercer esos roles de tareas domésticas y de cuidado en horizontalidad y en corresponsabilidad en todos los hogares. Y bueno, se van a reconfigurar todos los paradigmas sociales, la forma en que la sociedad está organizada, y eso va a hacer que podamos horizontalizar más nuestra sociedad mexicana. Entonces,
Ahora sí llego a las preguntas que me plantearon antes de llegar a la sesión, que tiene que ver con género. Lo necesitamos y cómo va México al respecto de la diversidad de género. Entonces, si ya hemos visto que género son estos mandatos, estos guiones que se nos imponen, hay dos caminos. El primero es abolirlo y entonces que cada quien desarrolle su propia personalidad y su propia identidad, o resignificarlo y multiplicarlo, y entonces que cada quien pueda tener acceso al género que corresponda más a su propia identidad. Existen estos dos caminos, ustedes decidirán cuál quieren apoyar, con cuál se quieren comprometer, ¿no? Estos debates existen tanto en el feminismo o en los feminismos como en los activismos sociales, etcétera. Por ejemplo, el concepto de identidad de género que les permite a las personas trans acceder a ciertos derechos, les funciona. Entonces, de pronto, el abolir el género se convierte en un objetivo ulterior a garantizar los derechos de las personas trans. Entonces hay como una pequeña vueltecita en el camino extra. Otra pregunta que nos hacían es cómo desde las masculinidades y desde el trabajo con hombres o las reflexiones que los hombres podamos hacer entre nosotros pueden contribuir a la igualdad. Y justo tiene que ver con esto, ¿no? Durante siglos y siglos la sociedad estuvo organizada en una forma en la que los hombres teníamos el control de todo lo que sucedía en la vida pública y las mujeres de la vida privada. Y eso entorpeció mucho el crecimiento de la sociedad mexicana. Seguramente conocen muy bien la historia de Sor Juana, que además de poetisa, escritora, era filósofa y matemática. O la de Hipatia de Alejandría, que hay una muy buena película al respecto, y muchas otras mujeres que tenían la inteligencia y la capacidad para contribuir a distintas ciencias naturales y sociales. Imagínense ustedes dónde estaríamos en el 2021 si todas esas mujeres hubieran podido contribuir al saber universal y si en lugar de generar disputas inconsecuentes entre sexos y géneros, hubiéramos colaborado de manera conjunta hacia mejorar las sociedades, ¿no? Otro mundo sería si todas las personas con la inteligencia y el interés hubieran podido desarrollar teorías, descubrimientos, inventos, etcétera, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que queremos el día de hoy, que cada quien pueda escoger cuál es su propio camino de vida. No queremos que todas las mujeres vayan a las carreras STEM, ciencia, tecnología, matemáticas. Queremos que ellas decidan si quieren estudiar eso o quieren estudiar otra cosa, o inclusive ser ama de casa, pero que no se les imponga, que sea una elección. Y lo mismo para los hombres, que los hombres ya no sean los esclavos de los espacios laborales, que sean capaces de disfrutar tiempo de calidad en familia, que puedan dedicarse al baile, a las artes, a vestirse de rosa, etcétera, ¿no? Porque lo que hemos encontrado es que cuando incluimos a los hombres en estas políticas con perspectiva de género, el impacto es generalizado. Seguramente han escuchado hablar de las licencias de paternidad. Las licencias de paternidad tienen que ver con reconocer que los hombres somos parte de las familias, entonces también tenemos el derecho y la obligación de estar presentes en la crianza de nuestras hijas e hijos. Y en estudios en los países escandinavos, que siempre son como el faro para todo el resto del planeta de cuáles son las mejores prácticas, encontraron que cuando se implementaron estas licencias de paternidad hace ya como 4 o 5 décadas, acompañadas de un poco de educación de cómo se ejerce una paternidad, qué tiene que ver o qué necesita un recién nacido, estos hombres empezaron a generar un sentido de empatía mucho más agudo. Y mientras cuidaban de recién nacidos, aprendieron a cuidar su propia salud y a velar por la salud de su pareja también. Y esto arrojó resultados interesantes en el sentido que la violencia doméstica disminuyó y la inseguridad social, o sea, la violencia generalizada, también disminuyó. Estas son correlaciones y si ya llevaron estadística, aprendieron que la correlación
no es causalidad. Pero sí es un efecto dominó bastante interesante de cuando incluimos a los hombres o cuando los hombres nos incluimos en las conversaciones, se multiplican los impactos positivos. Durante mucho tiempo la igualdad de género, la perspectiva de género, se abocó solamente a las necesidades de las mujeres. Y era lo lógico, era lo necesario y lo urgente, porque por muchos siglos estuvieron maniatadas de muchos derechos. Pero ahora nos hemos dado cuenta que empoderar a las mujeres y garantizarles sus derechos no es suficiente. También tenemos que revisar qué necesidades tenemos los hombres y de qué forma trabajar esas necesidades de los hombres impactan de forma positiva a las mujeres y a la sociedad en general. Entonces, de ahí la relevancia, por ejemplo, que desde Gentes proponemos que a la perspectiva de género se le ponga un apellido, ¿no? Perspectiva de género con enfoque en masculinidades. Y esto quiere decir que la política pública, la normativa institucional de alguna empresa, las reglas de alguna universidad, se pongan estos lentes de género, un poco para cerrar la brecha, abocándose a las necesidades de las mujeres, pero también de los hombres, pero encaminadas siempre al mismo objetivo, ¿no? Que es la igualdad para todas las personas. Entonces, ¿cómo podemos contribuir a la igualdad desde nuestro propio lugar individual? Pues siempre recordar que no hay un enemigo individual, ¿no? Los enemigos no somos los hombres, los enemigos no son los heterosexuales, el enemigo es este pensamiento social y generalizado que le da más valor a los hombres y a los heterosexuales y que normaliza las violencias que de ellos vienen. Y a eso es a lo que llamamos patriarcado. Entonces, siempre tener en cuenta que este enemigo es abstracto y que existe en todas las personas. Entonces, la contribución siempre tiene que ser desde lo individual, empezar con uno mismo, pero trascender a lo colectivo también. Seguramente han escuchado esta frase del cambio está en uno mismo, y no está incorrecta, pero sí está incompleta. El cambio empieza en uno mismo, pero tiene que ser colectivo, tiene que ser entre todas las personas, social. Entonces, la contribución siempre va a ir en paralelo, ¿no? Seguir revisándome qué mandatos o aprendizajes tengo que siguen sosteniendo el status quo para trabajármelos y de qué forma puedo generar conversaciones con las personas a mi alrededor, ya sea para que se unan a la causa y empiecen su trabajo personal o mínimo para que dejen de resistirse al cambio, ¿no? Que es tan urgente y necesario. Y en este sentido, reconocer que a México le falta muchísimo trayecto por hacer. Entonces, esta pregunta de qué le falta a México, pues, como dicen comúnmente, no te puedo decir qué te falta porque te falta todo, ¿no? Reconocemos que hay muchos avances. Por ejemplo, en términos de leyes, de marcos normativos, México tiene de los mejores marcos normativos a nivel global para garantizar la igualdad. El problema es que no se implementan estas leyes, no se generan campañas para que lo que estas leyes dicen se viva en la realidad de las personas. Entonces, es muy necesario que todas las personas empecemos a identificar nuestro rol en esta transformación social. Y viene desde lugares distintos. Si recuerdan este concepto de la interseccionalidad tiene que ver con que todas las personas en algún elemento de nuestra identidad vamos a ser favorecidas o vamos a ser perjudicadas. Por ejemplo, si tengo piel blanca en México, en automático la gente es probable que me trate mucho mejor que si tengo piel morena u oscura. Y esto no es que la gente lo haga a propósito, simplemente son narrativas que hemos bebido desde el biberón. Entonces, cuestionarnos, ¿no? Si de pronto trato a una mujer diferente que a un hombre, preguntarme por qué. ¿No? Si trato a una persona con tez morena o negra diferente a una de persona blanca, preguntarme también por qué, ¿no? Este perfilamiento racial que le llamamos. Entonces, la tarea de cada quien es muy contexto dependiente, ¿no? Revisar cuáles elementos de sus identidades les ponen en privilegios y cuáles les ponen en desventajas.
para que se puedan trabajar, ¿no? Si son mujeres, claramente ya hay movimientos que tienen muy identificadas cuáles son las desventajas que se tienen que trabajar socialmente. También los movimientos antirracistas lo tienen que trabajar en México, porque en México vamos también muy atrasados en el diálogo antirracial, porque creemos que no existe. Y asimismo el del clasismo, ¿no? El que estemos en este espacio quiere decir que tenemos acceso a cierto nivel académico, a ciertos servicios como el internet, a una computadora, y muchas personas que no. Pero lo importante a destacar también es que estos privilegios que tenemos no los pedimos y en gran medida a veces no nos los ganamos, no son nuestra culpa. Son resultado de interacciones sociales y de la construcción de una sociedad a lo largo de las generaciones que apenas en el último siglo nos hemos dado cuenta que son perjudiciales para muchas identidades y muchas vivencias. Entonces, de pronto, sí es necesario que ejerzamos escucha activa con estas identidades y ver desde nuestro privilegio cómo podemos apoyarles, cómo podemos desmantelar estas narrativas, estas estructuras que perpetúan las desigualdades de sexo, de género, de clase social, de raza, etcétera, ¿no? Recuerden que esto es la interseccionalidad. Listo. Entonces, pues ya pueden enviarme sus preguntas sobre esto que repasamos ahorita en los últimos 30 minutos. ¿Alguna otra duda que tengan que crean que se relaciona con esto? Porque, por supuesto que reestructurar la sociedad es un trabajo de muchos elementos conjuntos, ¿no? Ya tengo las primeras preguntas, las voy a leer. Así como hablaste de la masculinidad, ¿cómo describirías la feminidad? Bueno, hay estos guiones que les conté como metáfora en un inicio del guión rosa y el guión azul. Nosotros y nosotras cuando nacemos, inclusive antes de tener razonamiento y conciencia, se nos inculca a reproducirlos como si fuéramos actores y actrices. Entonces, la caja de la masculinidad es un pequeño atisbo, un pequeño ejemplo de todo lo que involucra el guión azul. El guión rosa, ustedes las mujeres mismas me dirán, ¿no? Que tiene que ver con que la belleza, que es subjetiva, siempre va a pesar mucho en la forma en que la sociedad las valora. Una mujer desaliñada, con problemas de gordura, de obesidad, de salud, etcétera, aunque sea muy capaz y muy inteligente, socialmente la vamos a valorar menos que una mujer guapa. Simplemente volteemos a ver a las mujeres que están en televisión. Casi todas cumplen con el estándar de belleza. Sin embargo, los hombres que están en la televisión ofrecen muchos más colores de piel, muchos más tipos de cuerpo, porque en los hombres reconocemos sus capacidades antes que su belleza. Otros rasgos de la feminidad tienen que ver con, ustedes tienen que ser, en lo tradicional, por supuesto, cuidadoras, y tienen que tener ganas de ser madres, y si no cumplen con este objetivo, no son mujeres completas, ¿no? Y tienen que dedicarse, les tienen que gustar limpiar y cocinar y planchar, y tienen que dedicarse al hogar, aunque trabajen, y de ahí que surjan las dobles y triples jornadas. Entonces, estos conceptos de cómo vamos actuando estos guiones se llaman roles y estereotipos. Un rol es una tarea social que se espera de nosotros. Pues, por ejemplo, los hombres tenemos que ser productivos y las mujeres tienen que ser reproductivas. Y los estereotipos son estas ideas de cómo tenemos que ser. Los hombres pueden ser, en expresiones mexicanas, feos, fuertes y formales, y las mujeres calladitas y te ves más bonitas. Entonces, esta segregación en masculinidad y feminidad nos encajona y nos obliga a reproducir ciertos roles y estereotipos. Y si quieren, anótenlo y lo pueden buscar, roles y estereotipos de género, y van a ver muchísimos ejemplos, y a partir de ahí pueden empezar su propio cuestionamiento, ¿no? A mí me impusieron esto, pero realmente no lo disfruto. Y entonces son los primeros pasos de este trabajo individual. Otra pregunta que me llegó: ¿por qué tienden los padres a tener expectativas estereotipadas de género para sus hijos y qué impacto podría tener esto en las futuras generaciones?
Híjole, es una muy buena pregunta, es todo un estudio sociológico-antropológico. Algo que tenemos que recordar siempre es que nuestros padres y nuestras madres hacen el mejor trabajo desde lo que consideran que es lo mejor, ¿no? Entonces, si vamos a reprimirlos o a ser contestatarios, tenemos que recordar que lo hacen de buena fe. Sin embargo, muchas veces el machismo es benevolente y viene desde un buen lugar del corazón. De ahí que también muchos micromachismos siguen vigentes. Eh, entonces, los padres lo hacen por dos razones, ¿no? La primera tiene que ver porque así aprendieron, entonces van transmitiendo estos roles y estereotipos que son generacionales y se van fortaleciendo a menos que surjan movimientos sociales que los cuestionen. Y entonces ellos nos educan desde donde les educaron. Y otro temor que tienen, por ejemplo, si son padres o madres que ya se han dado cuenta que no tenemos que seguir estos guiones al pie de la letra, el temor que existe es el rechazo social. De pronto, ¿no? No me importa, hijito o hijita, que tú seas así, pero te van a discriminar o violentar en la calle. Entonces, por favor, compórtate como el guión te lo indica. Existen estas dos posibilidades. De ahí que el cambio individual no sea suficiente y tengamos que trascender al cambio colectivo, ¿no? Para garantizar la seguridad y el respeto de todo tipo de identidades. Y entonces que esta segunda razón se desarme y ya no se pueda sustentar en la realidad, ¿no? Y el impacto que podría tener en las futuras generaciones es el que hemos visto, la evidencia que ha demostrado años tras años y generaciones tras generaciones, ¿no? Por ejemplo, que los hombres nos suicidemos más que las mujeres, no es de a gratis. Y hay una frase muy poderosa que demuestra un poco este razonamiento detrás de estos suicidios, ¿no? Los hombres tradicionales prefieren quitarse la vida que reconocer su vulnerabilidad y pedir ayuda. Otra vez, los hombres prefieren quitarse la vida que reconocer su vulnerabilidad y pedir ayuda. Y esto responde a los mandatos de la caja de la masculinidad, ¿no? Y esto también responde a todas las personas que viven por fuera de esta caja y que se sienten abandonadas, solas, odiadas, discriminadas, ¿no? Y por eso también hay mucho suicidio de la comunidad LGBT. Otros impactos puede ser que las mujeres, la única salvación, sobre todo las mujeres desprovistas de muchos privilegios, en pueblos, en zonas rurales, en comunidades indígenas, en países con menos desarrollo, etcétera, en zonas deprimidas de México, la única solución para salvarse es casarse e irse a la casa de otra persona, ¿no? Y esto lo que hace es minar sus oportunidades de desarrollo profesional y personal porque pues, se convierten en madres muy jóvenes, ¿no? Entonces, esto también es un tipo de constreñir las capacidades de desarrollo de las mujeres. Entonces, inclusive todas las razones por las que existen los feminismos y los estudios de las masculinidades responden a estos impactos que han tenido generación tras generación el vivir encasillado en estas dos cajas de la masculinidad o la feminidad. Otra pregunta, ¿qué recomendaciones le darías a las personas para fomentar entre sus familiares y conocidos el desalentar comportamientos estereotipados entre géneros? Esta pregunta surge muy a menudo cuando estoy en espacios universitarios, lo que quiere decir que ya han estado teniendo estas reflexiones y que les preocupa esta brecha generacional, ¿no? Y lo que yo siempre les invito a hacer es a armarse de más argumentos, ¿no? Ustedes, hay muchos medios por los cuales podemos aprender, ¿no? Ya sea leer papers, libros, ver videos en YouTube, escuchar podcasts, etcétera. Y estos nos van a ayudar a entender más lo que es la perspectiva de género, las necesidades sociales que existen, las discriminaciones, las desigualdades, pero sobre todo aquellas en las que nos vemos reflejados y reflejadas en el día a día. Por ejemplo, los libros de Chimamanda Adichie, que es una feminista nigeriana, son muy aterrizados en la vida diaria de una mujer, cuáles son los ejercicios de violencia y discriminación que vive. Y entonces, desde estas actitudes cotidianas que las mujeres viven, ustedes pueden platicar con
las mujeres de su familia y seguramente ellas se verán reflejadas en muchos de estos obstáculos, violencias o retos que vivieron por ser mujeres. Y lo mismo con los hombres, ¿no? Hay un libro que se llama No son micromachismos y tiene alrededor de 60 capítulos donde cada uno es un mandato, una expectativa, un rol o un estereotipo en contra de las mujeres, pero también de los hombres. Entonces eso nos da muchísimos más ejemplos desde los cuales podemos apelar a la empatía de nuestros familiares, ¿no? Y también nadie mejor que ustedes sabrán por dónde llevar la conversación para que no se torne violenta o se ponga a la defensiva, ¿no? Siempre desde el ejercicio del buen trato y la empatía, generar estas conversaciones, preguntarles, ¿no? ¿Qué hubieran hecho diferente si no hubieran tenido que seguir algunos de los mandatos o algunas de las obligaciones sociales que se les impusieron, ¿no? También reconocer siempre, y a partir de esto nutrir sus argumentos, que el que se permita que exista una diversidad no está infringiendo su derecho a seguir existiendo como son. Es decir, el que existamos en estas dos cajas nos reprime a todas las personas que queremos ser diferentes, pero el que se nos permita existir en la diferencia no les reprime a ellos y ellas de ser quienes son, ¿no? Entonces eso también es muy importante y al menos si no van a cambiar, van a dejar de resistirse al cambio, ¿no? Que para muchas personas de otras generaciones es una gran victoria cuando se logra, ¿no? Y también de recomendarles que escojan muy bien sus discusiones y sus batallas, ¿no? Cuando yo empecé en esto, de pronto tenía discusiones con mi mamá y mi papá y no terminaban bien siempre. Entonces, reconocer que están configurados desde otro sistema, tener paciencia, mucha empatía, ¿no? Y no todo lo tenemos que discutir todos los días, ¿no? De pronto, darles tiempo, porque estos cambios sociales se están suscitando con tanta rapidez que de pronto la resistencia viene del no comprender, del no saber qué está pasando y por qué. Entonces, darles paciencia para que puedan digerir todo, ¿no? Otra pregunta. ¿Qué tanto el padre o madre debe de intervenir o hasta qué edad para la construcción de la identidad de su hija? Aquí hay varias aristas, ¿no? Un bemol del desarrollo de los derechos humanos, como se ha hecho hasta ahora, es que parte de las libertades individuales. Pero, por ejemplo, hay otras formas de abordar las libertades comunitarias. Entonces hay algunas sociedades, inclusive algunas de Europa que son occidentales, que consideran que las hijas y los hijos y todas las personas somos una comunidad. Entonces velar por el bienestar de las otras personas es una tarea conjunta y colectiva. Entonces el velar por el bienestar de los hijos ajenos es una tarea colectiva también y por eso de pronto otros países han generado leyes que permitan las libertades de los hijos y las hijas y los hijes de familias tradicionales, ¿no? Porque los derechos y las libertades de las hijas, hijos e hijes no deberían depender de la cosmovisión de los padres y madres, ¿no? Sin embargo, en otras sociedades como la mexicana, que en muchos contextos es conservadora y tradicional, los hijos y las hijas son una posesión mía como padre y como madre. Entonces, yo solo soy responsable y decido qué es lo correcto. Entonces, es un debate entre estas dos visiones de paternidad y maternidad. Algo que es cierto es que mucho de esto del género y la identidad de género se empieza a afianzar muchísimo antes que la mayoría de edad. Entonces es desde, y como lo ponía en esta lámina, un tipo de discriminación es el adultocentrismo. En la última línea lo pueden ver. Y tiene que ver con que creer que los hijos e hijes no son capaces de decidir por sí mismos hasta que sean adultos. Entonces, desmontar esta creencia y permitir que todas las personas en cualquier etapa de su vida tomen decisiones por sí mismos. Probablemente, y nos ha pasado a todas y todos, de pronto nos arrepentimos, pero podemos dar marcha atrás, pero ya aprendimos por nuestra propia cuenta, ¿no?
Entonces aquí hay muchos bemoles y muchos matices. Siempre recordar que la realidad es mucho más compleja que una discusión de blanco y negro. Entonces, informarnos y nutrirnos de esta complejidad, de estos matices, para desde el sentido común escoger cómo vamos a contribuir desde nuestra identidad e individualidad. Nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por este espacio y muchas felicidades por este tipo de charlas.